Hola familia, ¿qué tal? Estamos muy emocionados de saber que visitas nuestro canal de YouTube. Te invitamos a suscribirte, sabemos que será de gran bendición para tu vida. Si necesitas más información, déjanos tu comentario y nosotros nos ponemos en contacto. Gracias y que disfrutes del servicio. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesucristo, al estar con sus discípulos, veían que el Señor hacía algo muchas veces, en muchas ocasiones. Y es que Él se apartaba a un lugar solitario para orar. Ahora acuérdense, orar es pedir, ¿ok? Entonces Él se apartaba a orar y luego vieron milagros y tantas cosas. Y los discípulos le dicen: Señor, pues queremos aprender a orar, queremos que nos enseñes a orar y que tú nos digas, ¿verdad?, cómo podemos orar. Y cuando les dice el Señor, mira lo que les dice: vosotros pues oraréis así. Les da una oración modelo y luego les da una historia, ¿se acuerdan? El hombre que en la madrugada fue a pedirle pan al otro amigo, ¿se acuerdan? Y les da una historia, ¿verdad?, de cómo debemos orar. Y hermano, el tema de este año es los imposibles pueden suceder, y el tema que vamos a ver hoy, quiero predicar: los imposibles pueden suceder cuando Dios nos escucha. Los imposibles pueden suceder cuando Dios nos escucha. ¿Quién no quiere que Dios nos escuche todo lo que le pidamos? Todos, ¿verdad? Entonces, hermano, sépalo así y que Dios nos hable en esta mañana. Señor, obra, por favor. Permítenos estar atentos. Permítenos recibir tu palabra con gozo, con alegría, y también ser exhortados y animados para hacer el bien, lo correcto, lo que es de tu agrado. Ayúdanos en nuestra vida diaria, Señor, porque hay pruebas, hay luchas, hay cosas que a veces no entendemos por qué suceden, pero tú sabes por qué. Queremos llevar toda oración, petición a ti y que sea contestada. Por favor, Señor, ayúdame a enseñar tu palabra. Dame tu poder, dame de tu gracia. Escóndame detrás de su cruz y que el Espíritu Santo sea obrando en cada corazón. Tú sabes cómo viene cada familia, cada corazón en esta mañana. No te podemos engañar, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos hables. Edifica tu iglesia, bendícela, pastoréala en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido de corazón, ayúdame. Amén y amén. Jesús corrige prácticas incorrectas religiosas aquí de los líderes religiosos del pueblo, hermanos. Sobre las limosnas, sobre los ayunos, sobre la oración. Si ven el capítulo 6, arriba del capítulo 6 viene un subtítulo en negritas: Jesús y ¿qué dicen algunos? La limosna. Y luego en el versículo 5, ¿qué dice arriba? Jesús y la oración. Versículo 16, Mateo 6, versículo 16, arribita en negritas, en algunas Biblias también dice Jesús y él. Entonces Jesús está corrigiendo prácticas religiosas sobre las limosnas, el ayuno y la oración. Él expresa la oración que le agrada al Señor y la que no le agrada al Señor. De cómo para que el Señor sí escuche nuestra oración y que los imposibles sean posibles, cómo podemos orar y debemos orar, y que los imposibles van a ser posibles, van a suceder cuando Dios escucha nuestra oración. Y es cierto, hermano, cuando tú pides y oras a Dios, lo que vamos a recibir en respuesta es la contestación de Dios. Y los imposibles van a ser posibles, van a suceder cuando Dios escuche nuestra oración. Jesús quiere que nuestra oración sea sincera, no solo palabrerío. Que nuestro motivo no sea que otros escuchen nuestra oración o cómo oramos. Que no sea una oración hipócrita, o peor aún, que muchos solo oran cuando quieren que Dios les dé algo. Esas son oraciones que Dios no contesta, queridos hermanos. Al Señor le importan los motivos. Y vamos a verlo la semana que entra, cómo orar en la voluntad de Dios. Una oración, así como vemos en el pasaje, esa oración Dios no escucha. Dios no escucha palabras repetidas. Versículo 7, Mateo 6, 7. Y Mateo 6, 7. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, está en la pantalla. Participe en el servicio. Me gusta que participe. 1, 2, 3.
y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, Dios no quiere que yo me agarre a hablar y repetir el Padre Nuestro y el Padre Nuestro y el Padre Nuestro. Esas oraciones Dios no escucha. El Señor le importan los motivos. Y una oración, como vemos en el pasaje, esa oración Dios no escucha, que sea repetitiva, mecánica o religiosa. Ya aprendimos que los discípulos querían aprender a orar y Él les dice, Señor, queremos aprender a orar. Ok, ¿quieres aprender a orar? Cuando tú ores, tú ora de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y uno pensaría que ahí termina el Padre Nuestro, pero no es así. Sigue diciendo, si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y luego les dice, si no te quedó claro, cuando ores, la oración es semejante a esto. Un hombre tenía pan, otro no tenía pan, y un hombre fue a medianoche a tocarle la puerta al otro hombre diciéndole, quiero pan. El otro hombre le dijo, ya están mis niños. Le abrió la puerta y le dijo, están mis niños dormidos, ya es muy tarde, no puedo salir a darte pan. Pero el otro, ¿qué hizo? Siguió tocando, dame pan, quiero pan. Y por su importunidad le dio el pan. Quiere decir que al Señor tenemos que hacerle una molestia de estar pidiendo hasta que Dios diga, bueno, pues ¿qué quieres, Antonio? Señor, quiero pan, quiero salud, quiero trabajo, quiero que obres en mi esposa, quiero que obres en mis hijos. Ok, ¿quieres eso? Aquí está. Pero ¿cómo Dios nos va a contestar a algunos si no somos una molestia para Él? Amén. Si a las primeras de cambio nos rendimos y dejamos de orar y de pedir. Dios sí contesta la oración y sí escucha nuestra oración. ¿Cómo? Número 1, está en sus hojas. Dios escucha la oración de sus hijos, hermanos. Dios escucha la oración de sus hijos. Mateo 6:9 dice así, vosotros pues oraréis así. Padre, ¿qué dice? Nuestro. Fíjate qué tremendo. Dice, Padre nuestro. O sea, el Señor que está en los cielos es mi Padre, es mío, ese papá es mío, me pertenece. Él es nuestro Padre sin duda. Somos hijos de Dios ahora que somos salvos. Mira Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Vaya, busque, abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:15. Vaya, busque Romanos 8:15. Romanos 8:15. En la pantalla también dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, hermano, Él es nuestro Padre sin duda. Somos hijos de Dios. Ahora que somos salvos, que vamos a ir al cielo, nos ha dado vida eterna al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Él es nuestro Padre sin duda, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. En Romanos 8:15 dice, Abba Padre. Ahí en sus hojas significa Padre querido o papito. Habla de ternura. Amén. ¿Está conmigo? Yo he escuchado a algunos hermanos aquí, bueno, algunos jóvenes o algunas señoritas, ¿cómo le llaman a sus papás? Mi papito, mi papito, mi papá querido, etcétera. Lo llaman con amor. ¿Está conmigo? Asimismo es Dios para nosotros, le llamamos Padre, con amor. Es importante que cada uno de nosotros tenga una relación de esa calidad con Dios, de padre a hijo, hermanos. Amén. De íntima comunión, de una vida de oración. Hermano, si Él es mi Padre, si Él es mi pastor, la Biblia dice, nada me faltará. Mira Hebreos 4:16. Busca ahí en tu Biblia Hebreos 4:16. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nos acerquemos con
confianza, hermanos. Si Él es mi pastor, si Él es mi Padre, nada me faltará. Hay confianza de que puedo ir a Dios para decirle todas las cosas y todo lo que necesito. ¿Sí está conmigo, hermano? Mire para acá. Gente me ha dicho, lo que se le ofrezca, pastor. Qué bueno, pero ¿sabe que hay alguien primero a quien yo me dirijo siempre? Y siempre es a Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Dios, ¿dónde está? Padre nuestro, Mateo 6:9. Padre nuestro que estás, ¿dónde? Dios está en los cielos. Él es todopoderoso. Él es el Dios altísimo. Él es el creador. Mira, segunda de Crónicas 6:21. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 21. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Cuando Salomón dedicó el templo al Señor. Dice así. Está en la pantalla también. Segunda de Crónicas 6:21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren ¿qué? Que tú irás ¿desde dónde? Desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Hermano, Dios está en los cielos. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios altísimo. Él es el creador. Mira, ahorita una nave espacial, bueno, no una nave espacial, disculpe, una nave, ¿verdad?, de la NASA, va a darle la vuelta a la luna. ¿Sí lo ha visto? Estuvo en las noticias y en Facebook. Salió uno de esos astronautas de color de tez morena diciendo, desde aquí les digo, desde la luna, desde el espacio, Jesús es la respuesta. Y le digo a todo el mundo que Jesús es la respuesta. Dice que estando allá en la luna, en el espacio, pudo decir, imagínate esta grandeza y puedo ver la tierra desde aquí, qué tan grande y poderoso, qué tan maravilloso es el creador de todo esto, que es Dios. Entonces, hermano, Dios está en los cielos. Él es el todopoderoso. Él es el Dios altísimo. Él es el creador. La oración llega por medio del Espíritu Santo al cielo. ¿Sí está conmigo? Y si yo entiendo que Dios está en el cielo, ¿cómo podría orar con motivos incorrectos? Hermano, Dios está en el cielo, en un lugar donde no hay maldad, donde no hay pecado, donde no hay un gobierno corrupto, vamos a llamarle así. Dios está en un lugar en el cielo, donde un día todos vamos a estar, amén. No hay pecado, dolor, tristeza, llanto, sufrimiento. Y cuando yo oro, mis oraciones van a ese lugar. Entonces, ¿cómo puedo orar yo con motivos incorrectos? ¿Sí está conmigo? ¿Cómo puedo orar con motivos incorrectos o una oración mecánica? No tenga duda de que cada oración es escuchada en el cielo. Mira, segunda de Crónicas 30:27. Segunda de Crónicas 30:27. Dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue ¿qué? Oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿A dónde? Al cielo. ¿Sabe, hermano? Todos aquí, antes de orar a Dios, pedir a Dios, Cristo dijo que podemos pedir cualquier cosa, pero hay que tener cuidado si oramos con motivos incorrectos, a veces hasta orando en pecado, en carnalidad, porque esa oración llega al cielo donde está el Señor, donde no hay maldad, tristeza, violencia, donde no hay pecado. Esta oración está siendo escuchada por el Dios vivo y verdadero en el cielo, porque Él es nuestro Padre. Y uno ora con esa convicción, esa certeza, y Dios escucha. Pero hermano, tenemos que tener cuidado de orar solo palabrería o con motivos incorrectos. Ahora también dice Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Quiere decir, hermano, santificado sea tu nombre, quiere decir consagración. Santificado quiere decir apartado, separado para Dios, apartado para Dios. Hermano, a veces se nos olvida que Dios es santo. Amén. No se te olvide que Él es santo, hermanos. Mira Eclesiastés 5, 1 y 2. Quiero que veas este versículo. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mira, versículo 2. ¿Lo tienes? Está en la pantalla, léelo conmigo. 1, 2, 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sí está conmigo, hermano? Eclesiastés 5:2. Dios está en el cielo, yo estoy en la tierra. ¿Y cómo deben ser mis palabras o mi oración en mis palabras? Pocas. ¿Sí está conmigo? Quiere decir, hermano, que cuando uno va a Dios, Dios espera que yo vaya al grande. Amén. ¿Quién es la persona más ocupada de este mundo? Dios. Amén. Ahora Él se da el tiempo y nos escucha, pero Él quiere que cuando vaya a Él y le pida algo, yo vaya al grano. A ver, ¿qué pasó, Antonio? No, pues quiero pan, quiero esto, quiero el otro, quiero esto, quiero aquello. Señor, ¿podrías ayudarme? Hermano, Él es santo, no se te olvide. Vas, pides a Dios, quiero pan, quiero esto, punto, se acabó. No trates, hermano, de, vamos, hacerle la barba a Dios, ¿verdad? Poderoso Padre Celestial y que moras en los cielos y en la tierra y órale. No, hermanos, es una oración de confianza, padre e hijo. ¿Está conmigo? Yo creo que usted cuando iba con su papá o su mamá no le decía, padre, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por usted, verdad? O te habla tu papá y saca la basura y no vas y le dices, padre, ¿qué pasó? ¿Qué quiere que haga por usted, padre? Y le besas la mano. No, simplemente vas y, ¿qué pasó, papá? ¿Y qué te dice tu papá o tu mamá? Saca la basura. Está bueno, pues. ¿Sí está conmigo? O cuando vas y pides algo de tu papá y tu mamá, ¿qué le dices? ¿Qué te dicen? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No, pues quiero ir acá, quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero comprar esto. Al grano. ¿Sí está conmigo? En cambio, si le das vueltas a tus papás, ¿qué te dicen tus papás? Ya, bueno, órale, dígame qué quiere, hombre. Porque Dios así también espera, hermano, que vayamos al grano, al punto. Pero vas, pides, quiero pan, punto. Esto es lo que quiero, Señor, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero pedirte. El estar allí nos hace estar conscientes de que Dios es santo y está en el cielo. No para perder su tiempo, sino para escuchar la oración de sus hijos, que están conscientes de quién es Él y lo que Él puede hacer. Cuando tú oras así, consciente que estás delante de Él y eres constante en ese tiempo de oración, serás un cristiano muy diferente, hermano. La Biblia dice delante de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, en Efesios 1 del 15 al 23. Hermano, fíjate a quién le oramos y delante de quién estamos. Reconociendo delante de quién estoy. Pero número 2, hermano, vaya ahí, sus hojas. Cuando oramos, debemos estar conscientes de su reino. Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Número 2, cuando oramos debemos estar conscientes de su reino. Mira Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel 7:14. Está en sus hojas, hermano, dice así. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Habla del día de cuando Cristo reine en la tierra. El reino de Dios es eterno y no es de este mundo. Juan 18:36. Busca ahí en tu Biblia Juan capítulo 18,
versículo 36. Venga a nosotros tu reino. Daniel 7:14 habla de cuando Cristo reine en la tierra y el reino de Dios es eterno y no es de este mundo. Juan 18:36. ¿Sí lo tienes, hermano? Dice así, léelo conmigo, 1, 2, 3. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de... Hermano, dice la Biblia que cuando oremos debemos estar conscientes de su reino. Hermano, el reino de Dios es espiritual, no es temporal, es eterno. Hermano, el reino de Dios no es como un presidente que dura 3 años o 6 años y luego pierde el poder y ya no tiene más poder. Así no es el reino de Dios. Porque, por eso cuando usted ore, debemos buscar siempre el reino de Dios primeramente, dice en Mateo 6:33, no lo terrenal, sino lo celestial, no lo carnal, sino lo espiritual. Nuestras oraciones deben ser espirituales, no carnales, como hemos aprendido. Oramos, hermano, pero pedimos mal. Y a veces, hermano, le pedimos a Dios, pero no estamos orando de la manera correcta. Dice, cuando oras, muchos piden y piden, pero no reciben. Porque no piden bien, porque estamos orando mal. Oramos en pecado, oramos en la carne, oramos con motivos incorrectos, hermano. Cuando oramos, pues, oramos pensando en su reino, pensando en la salvación de las almas perdidas, pensando en el reino de Dios. Mira 1 Timoteo 2, versículo 1. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, ¿qué incluye todos los hombres? ¿Qué incluye queremos por todos los hombres? Versículo 2, ¿por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes qué hacemos aquí los miércoles, hermano? Los miércoles oramos, hermano, por la gente que quizás anda allí en el crimen organizado metida. ¿Sí está conmigo, hermano? Y oramos por ellos. ¿Por qué oramos por ellos, pastor? Porque la Biblia dice que yo tengo que orar pensando en el reino de Dios. Amén. No pensando en mi reino, no pensando en las cosas de este mundo, no pensando en mi reino, pensando en el reino de Dios. Y cuando yo pienso en el reino de Dios, yo voy a orar de una manera correcta, voy a orar de una manera espiritual. ¿Sabes qué? Pues voy a orar por Panchita, la vecina que vive enfrente. Voy a orar por Juanco, el que vive a un lado de mío. Voy a orar por el compadre que anda bien lejos de Dios. Y voy a orar por aquellos que no conocen de Cristo. ¿Sí está conmigo, hermano? Porque estoy pensando en el reino de Dios, porque estoy pensando en que alguien más conozca de Cristo. Mis peticiones deben ser guiadas a lo eterno, a lo espiritual. Mi oración debe ser dirigida a lo espiritual, no a lo carnal, no a lo físico. Pero ¿sabes qué, hermanos? Muchos oramos pensando en el reino de este mundo. Señor, dame fuerzas para ir al gym. Amén. Señor, dame fuerzas, ¿verdad? Para ver la novela, para ver el Netflix, para ver Facebook. Hermano, Dios, ¿para qué nos daría salud para eso? Amén. Señor, dame vista para no dejar de ver Netflix. Que nunca me quede ciego, Señor, porque si no, ¿cómo voy a ver la novela? ¿Sí está conmigo más? Entonces uno piensa en el reino. Señor, dame fuerzas primeramente, porque tengo una familia que sostener. Amén. Señor, dame salud, porque mis hijos dependen de mí. ¿Sí está conmigo, hermanos? Señor, y tú dirás, de mi trabajo. No, de tu consejo, de un padre presente, una madre presente, que les anime, les exhorte, les dirija, mi hijo, esa amistad no está bien, ese amigo no te conviene, mi hijo no se vaya para allá. ¿Sí está conmigo, hermanos? Eso es más importante. Pero ¿sabes qué, hermano? Pensando en el reino espiritual, oramos por México, oramos por Rayón, por San Luis Potosí, por la salvación de la presidenta, del gobernador y del presidente municipal aquí. ¿Voto por él, pastor? No, ¿sí está conmigo, hermanos? Oramos porque pensamos en el reino de Dios. Ellos necesitan conocer de Cristo. Amén. Son gente, son almas, Dios murió por ellos, y que la obra de Dios crezca, que haya más iglesias donde no hay iglesias, que haya misioneros, que vayan al campo, y que Dios nos dé más recursos. ¿Sí está conmigo? Señor, dame más recursos para gastármelos en mí. No. Señor, dame más recursos para ser de bendición a tu obra. Oremos por crecimiento espiritual. ¿Quién nos dice así? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tú.
Reino. Mira por qué oramos y no recibimos. ¿Sí está conmigo? Porque oramos pensando en nuestro reino, en lo terrenal. Ahora, no me malentienda, Dios quiere que pidamos por nuestras necesidades. ¿Sí está conmigo? Pero no oramos así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. No oramos así. Señor, pastor, ya le pedí a Dios, pero Dios no me contestó. ¿Oraste pensando en el reino de Dios? ¿Oraste pensando en tu reino? Pero oramos por el reino de Dios, por crecimiento espiritual, que nos dé crecimiento en gracia, que nos dé crecimiento en fe, en amor, en ser más como Cristo. Orar por el poder de Dios en nuestra vida, que lo conozcamos más. Pero cuando tu oración nomás está en, y dame, y bendíceme, y te pido, y dame, pues la verdad es que no habrá mucho que pedir, hermano. Amén. ¿Sí saben, hermanos? Pero cuando oras por lo espiritual, hay tanto por qué pedir. Mira, muchos oran así. Señor, pues te pido por la salud, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, trabajo, salud. ¿Qué más? Pues ya no sé por qué más pedir. Pues sí, hermano, porque cuando pides por ti, o cuando pides, si está conmigo, hermano, en dame y bendíceme, no hay mucho que pedir. Pero cuando oras por el reino de Dios y por lo espiritual, hay tanto por qué pedir. Por el viejito de enfrente, por el vecino, por el compadre, por el hijo del compadre, por mi hermano de sangre que sean salvos, que busquen a Dios, por mi mamá, por mi abuelita, por los misioneros, por los países, por el mundo, que ya no haya más jóvenes drogándose en rayón, que no haya ni un hombre más en rayón bebiendo alcohol y mucho más. Y ahí se te van las horas orando. Pero no oramos por el reino de Dios. Simplemente oramos, dame un carro, dame un limón, dame un vestido, dame un iPhone. Y dame. ¿Tú crees, hermano, que Dios contesta? Amén. ¿Sí está conmigo? Cristianos enamorados de este mundo y no en el reino de Dios. Pidiendo por sí mismos, pero nada por otros y las cosas de Dios. Pero nuestra oración debe ser, venga tu reino. Él también suplirá nuestras necesidades, sí, pero hay que orar para que pueblos sean salvos, que la palabra de Dios corra y no sea estorbada. Mateo 6:33, quiero que lo lea conmigo. Voy a poner en la pantalla, hermano Alex. Léalo conmigo, hermano, participe. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Su reino debe ser primero, que Él sea glorificado y que sea conocido en todo rayón y en todo el mundo. ¿Sí está conmigo? Pero mire Mateo 6:10, lo vamos a ver la próxima semana, pero nada más quiero que vea una parte, Mateo 6:10. Venga tu reino. Y luego dice, espero que esté marcando y rellenando sus hojas, hermano, porque si usted termina este año y usted le ora a Dios, Dios no le contesta, ya fue negligencia suya. Y los imposibles por eso no suceden. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego dice, hágase tú. ¿Cómo dónde? Así también dónde. Ok, ¿sabes dónde se hace la voluntad de Dios primeramente? En el cielo. ¿Y luego dónde debe de ser hecha? Entonces por eso, ¿qué le dije hace unas semanas, antes de la conferencia de misiones? Dios va a hacer su voluntad. Y no le va a andar pidiendo permiso ni a usted ni a mí para hacerla. Amén. Entonces, ¿qué dijimos? Los imposibles van a suceder cuando aceptemos la voluntad de Dios. ¿Qué es mejor? Hacerme a un lado. Amén. Porque si me pongo ahí contra Dios, no me gusta tu voluntad, ahí voy a estar peleándome, ahí voy a estar renegando y enojándome. ¿Y sabes qué? Voy a perder. Pero lo veremos la próxima semana. Pero como dije, Dios hará su voluntad. Y así como hace su voluntad en el cielo, también en la tierra. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Siempre su voluntad es buena y lo mejor, y su voluntad es lo mejor, aunque a veces no lo entendamos. ¿Está conmigo? Aunque mire, déjeme decirle algo. Hay cristianos que dicen, ¿por qué? ¿Por qué yo?
Porque a mí me pasa esto, cuando tú lo sabes perfectamente. Amén. Pero hay otros cristianos mejores que yo, que les pasan cosas que la verdad no sé por qué, pero ¿sabes qué hacen esos cristianos? Reconocen que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Se sostienen de Dios, se sostienen de la mano de Dios para seguir adelante, porque Dios les hace ver que Él está en control de todo. Un cristiano para mí que ha impactado mucho mi vida es mi pastor. ¿Por qué, hermano? Porque el día que él dice que murió su hijo, dice que a él impactó su esposa. Tocó la puerta de su departamento, no abría, tuvieron que abrirla, no la encontraron, abrieron la puerta del baño igual con seguro, el pastor la tiró y ahí estaba su hijo, hermano. Y el pastor un día nos lo contó así, yo dije, wow, pero el pastor dijo, ¿saben lo que me impactó? Que mi esposa se agachó, puso aquí a Aarón y empezó a orar por él. Uno se imagina una imagen de telenovela. ¡Ah! No, dice que lo agarró aquí y empezó a orar por él y a darle gracias a Dios por la vida de su hijo. Es el pastor que se impresionó tanto. No fue una escena de ¡ah! No. Ha pasado el tiempo y él siempre dice, mi hijo ya descansa, mi hijo está con Cristo. ¿Sí está conmigo? Los jóvenes lo han visto y él no está triste, amargado, enojado. Al contrario, él siempre dice, Dios es bueno, joven, y te anima a seguir adelante. ¿Sí está conmigo? Porque entienden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El motivo de la adoración no es que Dios cumpla cada uno de nuestros caprichos, sino que entendamos su voluntad. ¿Sabes que muchos cristianos no irán o van a Dios, o oran a Dios, disculpe, porque le piden a Dios y dicen, es que Dios no me contestó? Claro, porque no hizo lo que tú querías que hiciera. Simplemente pides mal y Él no contesta. ¿Sí está conmigo? Como te dije, llevo un tiempo pidiendo por una VEN para la iglesia, más de 2 años pidiendo por la camioneta. Pero yo no me enojo ni amargo por eso, porque no voy a dejar que eso me lastime, ni pensar que Dios no es bueno o que Él no me escucha. Yo debo de discernir si mi oración es con motivos incorrectos, tal vez. Amén, hermano. Mira, primera de Juan 5:14, quiero que te quedes con eso. Primera de Juan 5:14. Libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice así, 1, 2, 3. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, ¿qué? Alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Los imposibles suceden cuando Dios nos escucha. Número 3, hermano. Número 3. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios escucha nuestra oración cuando pedimos, oramos por nuestras necesidades personales. Número 3, está en sus hojas. Dios escucha nuestra oración. Dios nos escucha cuando pedimos, oramos por nuestras necesidades personales. Oras por el reino de Dios, alabas a Dios y ahora sí estás listo para que Él supla tus necesidades. Pastor Ramos dice lo siguiente, Dios suple lo necesario y lo suficiente para cada día. Aunque mira hermano, mira para acá, aunque tengamos un sueldo que ya sabes que a la quincena o al mes te va a caer, o a la semana que nos lo van a dar, o que va a caer un depósito, o en tu cuenta, o que sabes que te van a dar un sobre al final de tu semana de trabajo, tú y yo debemos depender y aprender a vivir de la mano de Dios. Amén, hermano. ¿Sí está conmigo? Yo sé, ¿verdad? Algunos trabajaron y saben que les va a caer en su cuenta su dinerito, o trabajas en la semana y el patrón te va a dar tu sobre. Qué bueno, hermano. No me malentiendas, pero tú y yo debemos aprender a vivir de la mano de Dios. Mira, te voy a decir algo, una amargura. Si quieren saber o no, hermano. A ver. ¿Está conmigo, hermano? Una vez, un hermano en Cristo me dijo lo siguiente. Me dijo, uno tiene que saber cómo hacerle y que no sé qué y que no sé cuánto. Le digo, pero hemos aprendido, ¿verdad? Nos enseñaron que pues uno tiene que depender de Dios y así y esto y lo otro. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, sí, pero tú no eres el pastor Ramos y tú no eres fulano y sutano y mengano y perengano. Y yo me quedé pensando mucho en eso.
Y yo dije, en primer lugar, lo que dije, ¿cómo me desanimó? ¿Está conmigo? Pero número 2, dije, qué poco depende esta persona de Dios. ¿Sí está conmigo? Porque ¿sabe qué, hermano? Nunca, hermano, aquí, en esta iglesia, por más que me esté muriendo, o si me han dado muriendo, solo yo, jamás he pedido ayuda a nadie, hermano. Y si alguna vez lo he hecho, no ha sido para mí. Ha sido para mi esposa o así, pero jamás para mí. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque yo tengo a alguien a quien pedirle. A mi Señor. Y Él siempre me suple. Cuando estuve aquí en Rayón, hermano, y llegué aquí, no tenía a veces todo el dinero del mundo, hermano. Pero ¿sabe qué? Yo le decía, Señor, a veces de peras, hermano, le decía, Señor, hoy no sé cómo le voy a hacer para comer. Pero me iba temprano a visitar a la gente. Todos los hermanos me daban de comer. Hermano, llegaba. ¿Está conmigo? Ya no me quedaban los pantalones para el domingo, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Porque uno aprende a vivir de Dios, aprende a depender de Dios. Pero somos tan ligeros y por eso no pedimos. No oramos, no nos es importante, porque como ya sabes que a lo menos vas a tener un plato de frijoles con un huevo cocido, que vas a tener un vaso de leche, un café, y qué bueno, gracias a Dios, pero por eso no nos vemos en la necesidad de orar por el pan de cada día, ni damos gracias de corazón, de que Él nos suple. Se nos hace normal. Pero cuando valoras que estás sentado en la mesa y comes, das gracias a Dios de cómo Dios te ha proveído abundantemente. ¿Está conmigo, hermano? Y entiendes que Dios te ha proveído. No de tu trabajo, no del sueldo, no de tu negocio. Dependes de Dios, de la mano de Dios. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Pero cuando tenemos necesidad, no tomamos en cuenta a Dios. ¿Sabes qué hacemos cuando tenemos necesidad? Le pedimos al compadre o pedimos prestado. Por eso no hay una vida de oración, hermanos. Amén. No ves oraciones contestadas porque no oras. ¿Sí está conmigo, hermanos? Mire, yo recuerdo el día que me iba a casar. No teníamos dinero, hermanos. Nada. Amén. Y hablamos mi esposa y yo. Y usted sabe, empezamos una escuelita de fútbol y fue para ese fin. Pero de repente, hermano, ya no fue lo mismo. Y yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Estamos dependiendo mucho de nosotros, de lo que hacemos. Vamos a empezar a depender de Dios. Y mi esposa, pues ya ve cómo son las mujeres, ¿no? No, pues que cómo le vamos a hacer, y que esto, y que lo otro, y que aquello, y que no sé qué, y esto y lo otro. Yo le dije, hay que orar. Y en las noches le dije, vamos a despertarnos. Nos despertábamos a las 3, 4 de la mañana. Todavía no estábamos casados. Le dije, vamos a orar para que Dios nos provea. Eso fue algo entre ella y yo. Ya me mandaba un WhatsApp. ¿Ya estás despierto? Le decía, yo estoy despierto. ¿Tú estás despierta? Sí, y empezábamos a orar. ¿Y sabe qué, hermano? Las próximas semanas y meses, lo que más nos impresionó fue un matrimonio que nos contactó. Él es gerente de la BMW y su esposa es enfermera. Y les dieron a este hermano, es un hermano en Cristo, pero nosotros ni los conocíamos, hermano, pero él lo ascendieron, ¿verdad? Y ahora tuvo que aceptar un cargo en China, allá del otro lado del mundo. Aquí vendió la casa, su carro, todo. Y nos dijo, dijo, hola, Toño, ¿cómo estás? Y yo le digo, mira, Pane. Y me dice, ¿y quiénes son ellos? Le digo, pues sabrá Dios. Y digo, no, es que los queremos ver en San Luis Potosí y esto y lo otro. Mira, le dieron un cargo más acá a mi esposo y la verdad tiene un cargo muy tremendo. Dijo, nos vamos a ir a China, nos vamos a ir a vivir para allá y esto y lo otro y queremos verles. Y nosotros como de, bueno, dijimos, no, pues hay que ir. Y fuimos, hermano, a San Luis Potosí. Nos dijeron, nos vemos en un restaurante, en el restaurante tal.
pues enfrente como que habían unas tortas y dijimos, ¿será aquí en las tortas? No, mano, de repente subimos más arriba y era un restauranzazo. Y yo dije, híjole, no hay que pedir nada, Dani, porque no traemos dinero. ¿Está conmigo? Y luego ya dijimos, híjole, pues, ¿ahora qué hacemos, verdad? No, hombre, pues bueno. No, pues a lo mejor nos quieren felicitar, orar por nosotros, qué sé yo. ¿Amén, hermano? Y porque mi esposa sabe, yo le he dicho, amor, yo no le voy a decir a nadie. Yo le voy a decir a mi Señor. Y Él nos va a proveer. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Esa vez, mi esposa, Dios le dio una gran lección a mi esposa. Fuimos y llegaron y pidan lo que quieran. No, ¿cómo cree? Pues nosotros vimos la carta, ¿verdad? Y dijimos, híjole, no, pidan lo que quieran, nosotros pagamos. Ah, bueno, ¿verdad? Y órale, y me arranqué a pedir, hermano. Pero ¿sabe qué? Ya dijeron, pues ya no les quitamos mucho tiempo, les trajimos una tarjeta. Y era una tarjeta, hermanos, que se abría así y tenía un dragón de China, ¿verdad? Ese dragón, no sé si ha visto la película de Mulan, así. Era un dragón y bien bonito y un barco y Dios les bendiga, su matrimonio les prospere y que les vaya muy bien y esto y lo otro. Y la hermana después dice, y tenemos un regalo para ustedes, tenemos una ofrenda, un dinerito, para que ustedes lo inviertan, lo que quieran hacer con ellos, aquí está. Y mi esposa, no, ¿cómo cree? Y esto y lo otro. No, sí. Y se lo entregaron a mi esposa. Y le dijo la hermana, ábrelo. Hermanos, usted no tiene idea de cuánto dinero era. Y mi esposa empezó a llorar. Y yo le dije, ¿ves, amor? Dios es fiel. Dios es bueno. Lo que tú y yo andamos desgastándonos y matándonos, trabajando, esforzándonos, Dios, mira, en un ratito nos lo dio. Y yo sé lo que pensarás, 10,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos, pastor. Jamás nadie me había regalado tanto dinero en mi vida. Pero ¿sabes qué hice? 4 de la mañana, Vane, vamos a levantarnos y vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos provea. Pero ¿sabes cómo somos algunos? Había un agricultor próspero. Tenía ganado, maíz y esto y lo otro. Se sentaba a la mesa y de siempre oraba, Señor, te pido por los pobres, te pido por los pobres. Ayuda a los pobres, Señor, y bendícelos. Hasta que un día su hijo le contestó, pues papá, me gustaría ser dueño de todo lo que tú tienes para yo responder tu oración. ¿Sí está conmigo, hermanos? Muchos no hemos experimentado esa clase de contestación porque no oramos. Porque dependemos demasiado de nosotros mismos y no dependemos de Él. Pero número 4, Dios escucha nuestra oración cuando pedimos por perdón divino. Mateo 6:12. Dios escucha nuestra oración cuando pedimos por perdón divino. 5 minutos, hermano, termino. Téngame paciencia 5 minutos, no pierda su atención, ya terminé. Dios escucha nuestra oración cuando pedimos por perdón divino. Mateo 6:12. Léalo conmigo, 1, 2, 3, está en la pantalla. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es importante para que los imposibles puedan suceder, debemos mantenernos bien con Dios. Amén. Por eso la confesión diaria es importante. Perdóname, Señor, porque he pecado, te he fallado a ti. El pecado estorba la oración. Mira Isaías 59, 1 y 2. Está en tus hojas, no lo busques. Ahí en tus hojas está, pero también está en la pantalla. Mira el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Ahí está en tus hojas también. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído, ¿para qué? Para oír. Pero ¿qué ha pasado? Mira versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Hermano, por eso debemos confesar pecado. Porque si yo ando en pecado, Dios no me va a escuchar. Por eso, como hemos aprendido, si hay pecado, Él no va a contestar. Pídele que te muestre si hay pecado y confiesa para tener victoria espiritual. Confesemos nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Pero también, hermano, estar bien con otros. No solo estar bien con Dios, estar bien con otros. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. ¿Quién? Vuestro Padre Celestial. Versículo 15, léalo conmigo, 1, 2, 3. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
Mateo 6:15, hermano Alex. Mateo 6:15, por favor. Dice así, léalo conmigo, 1, 2, 3. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos perdona con la misma medida en que nosotros perdonamos a otros. Si no estoy bien con otros, yo nunca voy a estar bien con Dios. Así que examina tu corazón con otros, hermano. Amén. Porque a veces Dios no responde oración. No, pero yo estoy bien con Dios, pastor. Ah, pero ¿cómo estás con el hermano, el compadre, la comadre? Tu hijo, tu papá, tu mamá. Tú nunca vas a estar bien con Dios si no estás bien con otros. Pero me hizo, pastor. Perdónalo. No, yo nunca le voy a perdonar. Bueno, pues anda por la calle de la amargura. ¿Y a ti te gusta vivir así? Bueno, pero yo no quiero vivir así. Y yo quiero que mis oraciones sean escuchadas. Así que mejor, mira, ¿sabes qué? Ya, te perdono, Dios te bendiga. Número 5, terminé. Dios escucha nuestra oración teniendo victoria espiritual. Mateo 6:13, ahí termina. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Número 5, en sus hojas, Dios escucha nuestra oración teniendo victoria espiritual. Hermanos, nosotros tenemos armas de milicia para destruir fortalezas. La manera de enfrentar este mundo, de enfrentar tentaciones, es haber pasado tiempo con Dios. Cuando una persona no pasa tiempo con Dios o está alejado de Dios, nada lo frena. Hacen las cosas y dicen sin pensar. Es fácil darse cuenta cuando una persona anda bien lejos de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Cuando me caigo es por no pasar tiempo con Dios. Cuando estás en oración, Dios te fortalece, te llena de su Espíritu Santo, te santifica. Y cuando sales a la calle, ya vas protegido con la gracia de Dios, vas con protección, vas con el poder de Dios. Cuando venga la mentira del diablo, venga la tentación, vas a poder resistir porque estás cerca de Dios por haber pasado tiempo con Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Mira, ¿sabes qué pasó ahorita en la conferencia de jóvenes que fui? Vi a un joven en Monte de Paz que ya había estado y lo vi otra vez allí. Cuando lo volteé a ver, estábamos comiendo pizza con los jóvenes en el comedor y cuando lo volteé a ver, el hermano me vio y me hizo así. Y cuando yo me le acerqué, ¿sabes qué expresión me hizo el joven? Me hizo así. Así me hizo. Me hizo, pastor, otra vez estoy aquí. ¿Sabes qué? Porque cuando caigo, por no pasar tiempo con Dios. Pero cuando estás en oración, Dios te fortalece, te llena del Espíritu Santo, te santifica. Sales a la calle y vas protegido con la gracia de Dios, con la protección, con el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para cargar Amén, hermanos. No, pues quiero cargar este púlpito. Todo lo puedo en Cristo. No. ¿Sí está conmigo? Viene la tentación, viene el diablo. Amén. Viene una persona que me quiere atacar. ¿Sí está conmigo? Viene una persona a querer hablar mal de mí. Viene alguien a querer dañar a mis hijos, a mi familia. ¿Sí está conmigo, hermanos? Viene el pecado, la tentación, viene mundanalidad, o viene alguien a querer agredirme. ¿Sabes qué? Estoy fortalecido del Señor y puedo vencer y decir, no voy a caer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si oras y pasas tiempo con Dios, algo va a pasar en tu vida. Anhelas vivir para Él, ya no serás el mismo. Serás muy diferente si pasaras tiempo con Dios en oración. Hermano, los imposibles van a suceder cuando Dios escuche tu oración. Y Él te va a escuchar sin duda y responderá, pero hasta que oremos de esta manera. Orando sabiendo que somos sus hijos, orando por su reino, cuando oramos por nuestras necesidades personales y cuando oramos por perdón divino y orando para tener victoria sobre la tentación. ¿Cuándo los imposibles van a suceder? Cuando Dios nos escucha. ¿Quieres que Dios te escuche? Hay que orar de esta manera. Padre, te doy gracias por lo bueno que tú eres.